Ok. ¿Qué quiere decir Betty Boop cuando dice... En el episodio titulado Boop Boop Adoop, Betty trabaja en un circo y podemos ver cómo su jefe le pregunta si le gusta su trabajo mientras la... es una... Do you like your job? Luego le susurra al oído lo que sin dudas es una propuesta indecente, que debe aceptar si quiere seguir manteniendo su empleo. Ella se niega y le suplica que por favor no le arrebate su Boop Boop Adoop. Luego escuchamos lo que ocurre adentro y podemos imaginarnos lo que está pasando. O lo que estaba a punto de pasar, porque Coco la rescata y le pregunta algo, a lo que ella responde: Tal vez Betty usaba la frase como analogía para referirse a su pureza, ya que solo tenía 16 años. A ver, dos cositas para empezar. Con esta introducción podemos notar que Betty Boop, esa figura sensual, ese sex symbol de los años 30, era apenas una niña de 16 años, o una adolescente, como sea. Era una mujer que no había cumplido todavía la mayoría de edad. Y la segunda es que los dibujos de Fleischer Studios eran más turbios y sombríos de lo que pensábamos en realidad, sobre todo los dibujos de Betty Boop. Luego hay muchas preguntas para hacerse. La primera, ¿qué significa este Boop Boop Adoop? Esa frase que ella tanto repite. ¿Por qué tenía 16 años? ¿Por qué la vestían así? ¿Por qué estaba tan sexualizada? ¿Pasó algo más adentro de la carpa y no nos dimos cuenta? Para responder estas preguntas, tal vez deberíamos saber más de la persona que estaba detrás de todo esto, porque muchos de ustedes pueden estar pensando que Max Fleischer era un monstruo por haber creado estos dibujos tan oscuros, llenos de violencia, abusos y contenido que es protagonizado por una menor de edad, y tal vez tengan razón. Tal vez Fleischer estaba enfermo, y tal vez, y solo tal vez, estaba intentando denunciar a través de sus cortos la realidad de su época por la que atravesaban muchas mujeres a cambio de un empleo. Pero ya llegaremos a eso. Mr. Fleischer, can you let me see how Betty Boop does her stuff? Yes, I'll have her ready for you in just a moment. Okay. And I'll have her go through some of the stuff for you. Fine, thanks. No obstante, también tengo que mencionar que Fleischer era un genio, un pionero, un revolucionario de la animación, porque antes de él, los dibujos se veían así, torpes, inexpresivos, insípidos, carentes de sentido y vacíos. Es en este punto de la historia, en 1917, donde Max Fleischer entra con un invento que cambiaría el mundo de la animación para siempre: la rotoscopia, una técnica que consistía en extraer los fotogramas de una película, proyectarlos y dibujarlos cuadro por cuadro, logrando una fluidez en los movimientos nunca antes vistos, porque no solo tenían los movimientos más fluidos y orgánicos, sino que también estaban plagados de detalles y mucha creatividad, como en esta secuencia en la que Coco es transformado en un fantasma por la bruja y de repente se pone a hacer un baile absolutamente genial. Pero no solo eso, sino que de fondo podemos ver un par de figuras tétricas y siniestras avanzando lentamente. Esto era absolutamente inimaginable tan solo unos cuantos años atrás. Fleischer Studios llegó a ser la compañía de dibujos animados más grande de Hollywood, e incluso más grande que Disney. Es más, las primeras versiones de Blancanieves y Cenicienta fueron producidas por este estudio, mucho antes que las de Disney, aunque claro, estas eran un poquito más sombrías y dirigidas a un público más adulto. Por eso Betty lucía tan provocativa, por eso era desvestida en casi todas las oportunidades que se presenten, porque estaba hecha para adultos. Betty era una chica flapper, que era como se les decía a estas mujeres que andaban bien maquilladas, fumaban, bebían y hablaban de sexo sin reparo delante de la gente. Era representada como una mujer promiscua, una chica fácil, una chica para una sola noche. Por eso es que todo el mundo quería abusar de ella. Todo el mundo quería poseerla, como en este capítulo donde es secuestrada por un rey degenerado que le pide que lo ame, pero ella lo rechaza y en consecuencia este la lleva a la fuerza. Adivinen a dónde. Vean ustedes. ¿Y para qué? Bueno, saquen ustedes sus conclusiones. Pero no se preocupen porque en esta ocasión tampoco pasa nada porque la rescata Bimbo. O en este otro capítulo donde Betty se enfrenta al viejo de la montaña y previo a esto podemos ver que un león da la alerta de que el viejo de la montaña se despertó y tan solo al escuchar su nombre los pobladores huyen despavoridos porque le tienen terror
a este viejo. Sin embargo, Betty dice que va a ir a hablar con él, le va a hacer frente, y cuando está subiendo la montaña se encuentra con una señora que está llorando, una señora que definitivamente sufrió al viejo de la montaña, y Betty le pregunta ¿qué pasa? Ella por alguna razón no puede contar lo que le hizo, pero lo culpa por su desgracia. A continuación, destapa el carrito y se ven 3 pequeños engendros del viejo de la montaña. ¿Qué hizo el viejo de la montaña con la señora? Saquen sus conclusiones. ¿Qué quería hacer el viejo de la montaña con Betty? Saquen sus conclusiones. Pero y entonces, si el contenido de Fleischer Studios iba a ser tan picante y explícito, ¿por qué eligieron una protagonista que tenía 16 años? ¿Es acaso esta la razón por la que quebraron? ¿Acaso la gente los obligó a cerrar debido al contenido tan turbio que transmitían? Porque no, Max Fleischer no estaba enfermo y tampoco estaba denunciando nada. A ver, la cosa es así. Ya vimos que el primer personaje de Fleischer Studios fue Coco. Bueno, junto a Bimbo, eran las estrellas del show. Hasta que un día, Dave Fleischer, el hermano de Max, mandó a diseñar una novia para Bimbo. Bimbo era un perrito. Y así como Mickey tenía a Minnie, Bimbo tenía que tener una perrita como novia. Así nació Betty, como un caniche francés con rasgos humanos. Pero por petición del público su imagen se terminó humanizando del todo y simplemente explotó en popularidad. Y así como Bugs Bunny se convirtió en el personaje más importante de los Looney Tunes, arrebatándole ese lugar a Porky, lo mismo pasó con Betty, se convirtió en el personaje más importante de la compañía. Se convirtió en una superestrella, precisamente porque era sexy, porque derrochaba sensualidad a pesar de tener 16 años. ¿Y por qué tenía esa edad? Porque los hermanos Fleischer querían mantener al personaje puro, querían preservar su inocencia. Bueno, no sé qué tanto porque casi la pierde en repetidas ocasiones. Pero ¿por qué no la perdía? ¿Por qué no pasaba eso? Porque de lo contrario podría haberse catalogado como contenido el video. Así que lo que hacía Fleischer Studios era explotar la imagen sexualizada de Betty, estando siempre al límite de convertirse en algo como esto. En este corto para adultos de 1929 podemos ver como un hombre desnudo se pone juguetón con las mujeres, hombres y hasta con animales, porque así nació originalmente la animación, dirigida a un público adulto, sin reglas ni regulaciones. Era como el salvaje oeste para el contenido audiovisual en general. Hasta que llegó Will Hayes, un político republicano que proponía una serie de normas y reglas conocidas como el Código Hayes. Este código básicamente censuraba todo lo que era considerado inmoral: adulterio, homosexualidad, blasfemias, parodias religiosas y sobre todo la desnudez. Por eso, después de aplicarse el Código Hayes, empezamos a ver a Betty Boop un poquito más hogareña, más puritana y menos provocativa, y en lugar de la ropa que no dejaba nada a la imaginación, ahora vestía de manera más recatada, perdiendo así toda su esencia y por ende su audiencia, lo que significó el final de la serie en 1939. Pero me estoy adelantando y quiero volver a lo importante, quiero volver a la esencia de este video. Quiero que analicemos juntos el significado de Boop-a-Doop. ¿Qué es lo que significa realmente esa frase? ¿Qué es lo que casi pierde o casi le arrebatan a Betty dentro de la carpa? Para entender esa frase tenemos que saber que no nació con Betty Boop, porque Helen Kane, la actriz y cantante que inspiró al personaje de Betty, ya decía la misma frase, ya la decía. La misma Helen Kane que fue la primera voz de Betty Boop. La misma Helen Kane que demandó a Fleischer Studios por la apropiación indebida de su imagen. La misma Helen Kane que perdió el juicio porque Max Fleischer pudo demostrar que la frase Boop-a-Doop ya la decía Baby Esther, que a su vez también había demandado a Helen Kane por la apropiación indebida de su imagen. Entonces, para no desordenar la idea, el punto es que la frase Boop-a-Doop nació con Baby Esther. ¿Y qué quiere decir? Nada. Es solo un sonido onomatopéyico con libre albedrío. Podría tener cualquier significado que cualquier persona quisiera darle. Por eso este capítulo titulado Boop-a-Doop es tan especial, porque precisamente le están dando un significado. ¿Y qué significa la frase para Betty? ¿A qué se refiere cuando dice que este monstruo, este depredador sexual, no pudo arrebatarle su Boop-a-Doop? Y muchos de ustedes comentaron en el video corto que hice hablando del tema que tal vez podría significar su ropa interior, o sus zapatos, o esto, o aquello. ¿Y saben qué? Todas sus hipótesis son válidas, posibles, pero poco probables.
Porque si analizamos la actitud de este tipo, veremos que está obsesionado con Betty desde el principio. Él sabe que ella terminó su acto y se anticipa para esperarla a un lado de su camerino, desde donde podrá acecharla. Luego la aborda porque sabe que no hay nadie cerca para salvarla. Sabe que es libre para darle rienda suelta a su perversión. Le acaricia y le pregunta si le gusta su trabajo. Como sabe que Betty no quiere perder su empleo, le hace una propuesta indecente. Betty lo bofetea y el psicópata, que no puede soportar el rechazo, la estrangula porque no obtiene lo que quiere por las buenas. Y lo hará por las malas. ¿Y ustedes en serio piensan que después de todo lo que hizo este tipo, después de revelar sus verdaderas y oscuras intenciones, solo quería sus zapatos o su ropa interior? No, este tipo quería arruinarle la vida a una niña de 16 años. Quería arrebatarle su bububadú, que en este capítulo y en este contexto significa una sola cosa: su pureza, su inocencia, su virginidad. There'll be no more poo-poo-poo-poo-poo-poo.